Ustedes, vi yo el video, ustedes vieron, aquí acaban de comprar un equipo Raman. Ese equipo Raman funciona muy bien. El problema que tiene la técnica Raman es de que de cada 10 a las 6 fotones o 10 a las 8 fotones, uno es únicamente señal Raman. Entonces la señal es muy pobre. Entonces aprovechar este efecto de realce en el campo que producen las partículas metálicas es lo que ha dado lugar a una técnica que se llama Raman mejorado, realzado, por la presencia de partículas metálicas. En este caso, es un proceso de 2 fotones por los cuales nos aumenta el factor de calidad de 10 a la 4 a 10 a las 8, a 10 a la 8. Este quiere decir que puede producir realces hasta de 10 a la 10 veces el campo magnético. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en esa dirección, no sé por qué está cortado, pues bueno, básicamente hemos diseñado una tablilla. Cada uno de estos cuadros es aproximadamente medio milímetro cuadrado. Medio milímetro cuadrado es un mundo para las nanopartículas. No medio milímetro, medio centímetro, cada uno de estos cuadros. Y en estos espacios hay un determinado número de partículas. Una de las cosas que nosotros hemos estado utilizando es este tipo de partículas, son partículas tipo estrella. Y la idea es que en la punta de esas estrellas pues tienen el efecto antena. Entonces el campo eléctrico es más intenso en estas puntas. Entonces el sistema está diseñado para que las moléculas que queremos sensar se depositen preferentemente en esos picos y tengamos un realce mayor. Cada uno de estos pozos o cada uno de estos cuadros puede estar funcionalizado para una molécula diferente y con ello podemos hacer detecciones en una sola prueba, pues tan amplia como se pueda diseñar la tablilla. El problema mayor que tienen estos sistemas es la reproducibilidad. La reproducibilidad se puede lograr utilizando métodos físicos, pero elevan el costo de la tablilla. Entonces, nosotros nos hemos quedado más en las técnicas químicas, produciendo esto en forma coloidal y ensayando diferentes técnicas físicas para hacer la distribución de estas partículas y poder tener mejor control a nivel a costos más baratos. Hoy día, nosotros hemos producido estas plantillas sobre silicio como un sustrato. Hoy día, ya con los colegas en CIO estamos trabajando para depositar estas partículas en superficies flexibles, especialmente pues papel, que pueda servir como una tira para una detección rápida. El mejor resultado que hemos tenido con esos efectos es cuando combinamos una película sólida de oro con partículas metálicas de oro. Tenemos efectos de realce del orden de 10 a la 10 y la concentración más baja que hemos detectado es 10 a la menos 22 moles por tamaño del spot, que es alrededor de 150 micras cuadradas, y eso quiere decir, de acuerdo a las concentraciones que hemos utilizado, creemos que estamos detectando el orden de 10 a la 2 moléculas por cada spot. Entonces, la idea de utilizar estas técnicas es hacer detección de una sola molécula, que es los sistemas de detección pues, que se buscan para hacer detección temprana de cualquier sistema. El problema, como insisto, es la reproducibilidad, que es algo que se tiene que trabajar para poder sacar un sistema pues, que sea comercial. Ahora, yo les he insistido en que este tema de las partículas, cualquiera que sea su tipo, la parte fundamental es que puede llegar a un lugar en específico y detectar una molécula en particular. Esto se logra haciendo un poco de química para conjugar. Básicamente es un ejemplo, pero lo hemos hecho para todas las partículas, es diseñar un sistema que pueda recibir un anticuerpo. Entonces uno tiene que depositarle varias moléculas aquí y esto hace que esta partícula pues vaya creciendo de tamaño. Cuanto más grande es la partícula, más difícil es que las partículas puedan penetrar la célula. Sin embargo, debo decir que las aplicaciones que tienen que ver con entrar al interior del cuerpo, pues son mucho más complicadas. Los permisos que se requieren para poder hacer este tipo de operaciones pues son muy difíciles y esa es una de las razones por las cuales aun cuando hacemos estos sistemas in vitro, nosotros estamos más enfocados en utilizar esto, diseñando biosensores donde no hay que entrar, sino tomar muestras de algún líquido para poder hacerle detección y ahí las aprobaciones pues son mucho más rápidas. Bueno,
Una de las cosas que hemos considerado que es interesante es que estas partículas donde diseñamos las propiedades ópticas luminiscentes a la medida, es que estas partículas las podemos utilizar no solamente para hacer aplicaciones biomédicas, para detección, sino ya que están produciendo luz, entonces podemos generar dispositivos que producen luz. Entonces nos hemos enfocado a producir luz con estas partículas. Como ustedes saben, el premio Nobel de física, que es en 2014 me parece, ¿no?, fue otorgado por producir los LEDs de luz azul, luz que su emisión está alrededor de 460 nanómetros. Ese es el LED. Y el impacto es porque esta es la base para producir la luz blanca. Los nuevos sistemas de iluminación que hay hoy día y que están promoviendo están basados en un LED de nitruro de galio a 460 nanómetros y sobre la superficie de la pastilla semiconductora o la capa que lo protege o lo envuelve, hay diferentes aproximaciones aquí, está depositado sobre un polímero partículas, al principio micrométricas y ahora nanométricas, de una estructura cristalina, un cerámico, es una estructura, un garnet que es de itria y aluminio, con una estructura determinada, y que ese material es un cristal que se utiliza para producir los láseres de neodimio, YAG se llaman, son muy famosos, tienen amplia aplicación. Eso se reduce a tamaño de una micro o nanopartícula, se dopa con cerio es otro lantánido que absorbe luz en 460 nanómetros y produce, o sea, emite la luz en el amarillo. No hay un espectro aquí, pero es luz amarilla, centrada más o menos en 560 nanómetros y tiene una fuente, una banda de absorción amplia. Cuando esa luz amarilla producida por el cerio se combina con la luz azul, no absorbida por el cerio, pero emitida por el semiconductor, es lo que produce la luz blanca. O sea, la sensación de luz blanca es una combinación del amarillo del cerio con el azul del semiconductor, y eso es lo que da origen a esto. Esto es una fuente que nosotros hicimos, nosotros diseñamos estas partículas a nivel nanométrico, encontramos condiciones idóneas, depositamos sobre un tubo o sobre una superficie, buscamos un par de LEDs y con ello podemos producir una fuente de luz blanca. Entonces, lo interesante de esto es que las aplicaciones, dependiendo de qué es lo que se desea lograr, se pueden fabricar en un laboratorio. Esto es el resultado de un chico de licenciatura que hizo un proyecto y tiene la fuente de luz en un plano, en un tubo, dependiendo de la aplicación. El problema que nosotros tenemos es que aunque nos interesa diseñar fuentes de luz blanca y podemos hacer los materiales que contribuyen a la producción de luz blanca, no tenemos capacidad para hacer los LEDs de nitruro de galio. Entonces lo que buscamos es pues opciones diferentes que no sea esa vía para producir un LED de luz azul. Y lo que hicimos fue pues, producir LEDs orgánicos. Los LEDs orgánicos ya están bastante estudiados. El problema de los LEDs orgánicos sigue siendo el poco tiempo de vida, se degradan rápidamente, pero bueno, hicimos un LED azul sobre la superficie de ese LED azul, depositamos este YAG dopado con cerio y tenemos de nuevo una fuente de luz blanca. Entonces el trabajo aquí está en el desarrollar polímeros o moléculas que tengan mayor tiempo de vida para poder utilizar estos OLEDs o LEDs orgánicos. La ventaja de esto, y por eso son muy importantes todo lo que se desarrolla alrededor de LEDs orgánicos, es porque se puede depositar sobre sustratos flexibles y eso pues se supone o se busca que va a ser seguramente la nueva generación de desplegados o de fuentes luminosas. Seguramente lo han visto en la red y demás, pero bueno, se busca pues una pantalla que lo puedas enrollar, guardar y luego puedas desplegarlo. Esto se va a lograr únicamente a través de sistemas flexibles y definitivamente necesitamos una fuente de luz blanca para lograrlo. Entonces, nuestra investigación tiene que ver con este tipo de cosas. Bueno, este es un ejemplo en donde podemos prender el LED con una batería de 9 volts. Esto está dando alrededor de 1000 candelas, pero necesitamos más de 10,000 candelas para que sea un dispositivo ya comercial. Lo que hemos hecho en esa dirección para producir fuentes de luz, buscamos si con el efecto de confinamiento, recuerden que el efecto de confinamiento es controlar el tamaño para correr la banda de absorción o de emisión hacia el ultravioleta. Si generamos una fuente de luz ultravioleta, entonces podemos excitar una mayor cantidad de fósforos y con ello poder producir luz blanca o combinar diferentes colores y con ello controlar la coordenada de color. La luz blanca actual, el problema mayor que se tiene es que es demasiado blanca, es muy intenso, es incómodo y por eso se busca
resolver el problema que ya se está resolviendo para tener luz amarilla. Bueno, lo que hicimos fue buscar si con el efecto de confinamiento podíamos utilizar óxido de zinc para poder generar luz ultravioleta. Logramos luz azul más bien, que está centrado de esta manera alrededor de 400 y tanto. Funciona bien, lo hemos puesto en una configuración de LED con esta configuración y podemos obtener luz blanca. La realidad es que el óxido de zinc fue el segundo competidor con el nitruro de galio para producir la luz azul. Sin embargo, este es más barato, pero el nitruro de galio es mucho más eficiente. Entonces esta pues no es una vía, porque está demostrado que nitruro de galio pues es mucho mejor opción. Sin embargo, aquí lo interesante para nosotros era mostrar que podíamos producir la luz blanca. Esos puntos cuánticos, como lo hemos discutido, podemos sintonizar entonces el color y podemos diseñar cualquier tipo de LEDs. Actualmente, la mejor manera de producir puntos cuánticos eficientes son a través de unas estructuras que se le conoce como tipo núcleo coraza, es decir, hay un material en el centro que confina al electrón y es donde se produce el efecto de confinamiento, y luego la coraza es un sistema que envuelve a todo, que tiene nivel de energía mayor y que está envolviendo a todo el núcleo. Ese efecto refuerza el efecto de confinamiento, pero sobre todo elimina los defectos en la superficie. Esos defectos en la superficie son centros de recombinación no radiactiva que aniquilan la luminiscencia, que es lo que nosotros queremos producir. Bueno, y se pueden combinar. Yo les decía que la propiedad depende del tamaño, pero también de la combinación. Una de las cosas que lo más utilizado ha sido cadmio-selenio, típicamente con una coraza de sulfuro de cadmio o sulfuro de zinc. Lo que nosotros hemos estado utilizando es acercarnos a un ternario, típicamente cadmio, zinc y azufre, o azufre, en lugar de sustituir el azufre por selenio, con una coraza o con dos corazas para poder controlar de mejor manera estos tamaños. La idea de esto es poder explorar si podemos reemplazar completamente el cadmio por zinc, que es un material pues, mucho más biocompatible que el sulfuro de cadmio. Entonces, estos también son partículas de este tipo y este es un LED en color rojo que hemos podido producir. Y bueno, esta combinación o esta sintonización se puede extender o lo hemos extendido no solamente para ternarios, sino cuaternarios. Este debe ser una S mayúscula, es azufre. Y con esta composición y cambiando los tamaños, podemos sintonizar básicamente con cualquier color. Entonces, nos interesa mucho todos estos colores, esa sintonización, porque cuando los combinamos podemos tener un ancho de banda increíblemente grande. ¿Y saben cuál es el asunto del ancho de banda? Hoy día el volumen de información que se transmite por los sistemas de comunicación óptica está ya alcanzando niveles de saturación. Necesitamos incrementar el ancho de banda y una de las maneras que se explora para explorar un ancho de banda pues es puntos cuánticos por esta capacidad. Bueno, en estos mismos materiales, estos son materiales cuaternarios, estos son dos LEDs que también hemos producido con estos en esa aproximación de poder tener fuentes de iluminación. Este es un ejemplo que muestra cómo estos ternarios, en este caso, se puede combinar tanto en composición como en tamaño para poder correr y sintonizar esa emisión hacia el infrarrojo. Pero también muestra el tema que yo les mencionaba de la necesidad de buscar amplificadores de mayor ancho de banda. Esto, si ustedes lo ven, esto es un envolvente con un ancho de banda mucho más grande que los sistemas actuales. Los sistemas actuales tienen ancho de banda de únicamente 30 nanómetros y con esto pues es posible tener anchos de banda mayores que 100. Bueno. Ok, si yo puedo entonces sintonizar estas bandas de absorción al final del día, entonces estoy haciendo algo equivalente a lo que se ha venido haciendo en celdas solares, en donde en celdas solares se diseñan dispositivos tipo de multistack, donde cada una de esas componentes es un material que absorbe un pedazo del espectro solar. Este es el ejemplo. Entonces, si en lugar de tener yo estas capas, puedo hacer una combinación de nanopartículas en donde cada una de ellas absorbe un pedazo del espectro, pues podemos tener o diseñar sistemas, pues en principio, que pueden ser más baratos y más eficientes. ¿Cómo ve el asunto? Bueno, este es de nuevo el espectro solar. Este es ¿cómo se llama? La respuesta de las celdas solares orgánicas. Trabaja fundamentalmente el visible. Y lo que se ha logrado hasta ahora es, sobre todo utilizando sulfuro de plomo u otros compuestos a base de plomo, se ha logrado extender la absorción más hacia el infrarrojo de manera que se pueda aprovechar de mejor manera el espectro solar.
Bueno, entonces esa característica, esa capacidad de poder controlar la absorción de estos materiales, pues también me permite aplicarlos para el diseño de dispositivos solares. Y lo que hicimos es lo siguiente. En 2006 se reportó que es posible combinar puntos cuánticos con dióxido de titanio, donde el dióxido de titanio funciona como un electrodo que arrastra los electrones para formar pues, un circuito. Por otro lado, los semiconductores, el más usado es cadmio selenio de nuevo, lo que hace es absorbe la luz de la radiación solar y mueve un electrón, aquí está el diagrama de energías de este sistema, mueve un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Este electrón se extrae y se va a la titania y forma el circuito. El problema que tienen estos sistemas es que el tiempo de vida, el tiempo de recombinación en el que ocurre la recombinación del par electrón hueco es muy rápido. Entonces uno tiene que extraer en forma muy rápida este electrón antes de la recombinación, o sea, hay que destruir el excitón. Y bueno, hay que generar un sistema que extraiga rápidamente el electrón, o al menos un sistema que aniquile este hueco para que el electrón dure más excitado y ya no se pueda recombinar. Lo que nosotros hicimos, y así empezamos en el rollo de utilizar puntos cuánticos para celdas solares, fue dopar la titania con nitrógeno, y resulta que la titania, la presencia del nitrógeno introduce un estado intermedio, que es de esos golpes de suerte que uno hace, lo dopamos con nitrógeno, y coincide exactamente el nivel producido por el nitrógeno, coincide con la posición de energía de la banda de valencia del cadmio selenio. Es decir, los electrones que se relajan en este sistema llenan rápidamente el hueco y eso me permite poder tener más tiempo el electrón para poderlo extraer. Eso fue una aportación muy interesante que hicimos en el 2008. Y bueno, a partir de eso, lo que hicimos pues, fue generar no solamente mejor control en el semiconductor para aportar y extraer de mejor manera los electrones, pero también utilizar otros sistemas de nanopartículas, como las partículas metálicas, para realzar por un lado la absorción, pero por otro lado también generar un sistema que extraiga más rápidamente los electrones. Bueno, y ahí es lo que hemos hecho, ha habido muchos experimentos que nos han permitido entender cuáles son los mecanismos físicos de cómo operan estas nanopartículas para poderlas diseñar de la mejor manera. Y el resultado ha sido, en todo este último tramo de nuestro trabajo, pues hemos implementado ya un dispositivo bastante competitivo, pero sobre todo hemos implementado ya una metodología para poder reproducir este tipo de celdas. Entonces, básicamente lo que hacemos es, utilizamos un sustrato transparente, un electrodo transparente, usamos FTO, depositamos una película por spray pirólisis de titanio, que es una película muy compacta, y luego esa película compacta le depositamos sobre ello nanopartículas de titanio de aproximadamente 20 nanómetros por una técnica, hacemos una pasta, y luego depositamos la pasta, tenemos un sistema automatizado y demás que controla la presión, tiempos y demás, pero también se puede ser tan simple como poner la pasta y con una navaja hacer una distribución pues más o menos homogénea de esa pasta. Eso genera una película que le conocemos como la película transparente y más o menos de este orden, y sobre esta película depositamos otra capa de titanio que le conocemos como una película opaca. El tamaño de partícula de esta titania es más bien mayor a 100 nanómetros. ¿Ok? Y bueno, una vez que tenemos este sistema, lo ensanguichamos con un contraelectrodo a base de cobre, que se transforma por un proceso químico a sulfuro de cobre, y bueno, y eso es lo que forma el dispositivo. Así se ve el dispositivo, esta es la sección transversal, una imagen de microscopía electrónica de la sección transversal, aquí está el FTO, esta es la capa compacta, este es la titania, este es el área en donde los puntos cuánticos que van a sensibilizar o que van a absorber la luz se deposita, y la función de esta capa de partículas grandes es para que toda la luz que penetra en esta dirección, que no es absorbida acá, llega a esta capa y sean esparcidas nuevamente para que mucha de esa luz que no ha sido absorbida regrese y tenga una segunda vuelta para poder ser absorbida. ¿Ok? Y bueno, la manera de introducir los puntos cuánticos a esta área pues es diferente, hemos ensayado diferentes formas, todo tiene que ver con, este método se llama SILAR, es una reacción in situ para formar los puntos cuánticos exactamente ya sobre la superficie de la partícula, o bien producir los puntos cuánticos en forma independiente y luego meter por un proceso de electroforesis
eso es aplicar un campo eléctrico que arrastra las partículas para que tengan mejor penetración y en principio mejor distribución, u otra cosa es por inmersión o dejar caer una solución y que por difusión pues vaya las partículas y se distribuyan. Al final del día, esto ha significado también otra serie de experimentos para encontrar las condiciones más adecuadas, y bueno, lo que sí hemos demostrado es que la técnica de sensibilización juega un papel importante para tener mejores eficiencias de conversión. Estas son las eficiencias de conversión. Un experimento interesante es si queremos realmente sustituir ese stack de semiconductores por diferentes nanopartículas que absorben diferentes regiones del espectro, pues había que hacer ese experimento, y lo que hicimos es, cada uno de estos es un dispositivo que contiene puntos cuánticos de diferentes tamaños y por lo tanto pues diferentes colores. La combinación de estos pues finalmente nos ha dado una eficiencia mejor de conversión, es decir, podemos aprovechar de mejor manera la absorción del espectro, y bueno, hemos desarrollado, entendido los mecanismos físicos de cómo es los procesos de transferencia de energía que dan lugar a ese transporte de carga. Cuando utilizamos ternarios, que es la idea es tener mayor capacidad para absorber en el cercano infrarrojo, pues hemos mejorado la eficiencia de conversión hasta 6.5, combinando de esta manera. Y cuando una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que cuando depositamos sobre este sistema una capa de sulfuro de zinc, que típicamente confinan de mejor manera el sistema y aíslan de la interacción con el exterior, mejoran el transporte de carga, y hemos encontrado que con ello entonces podemos optimizar la eficiencia de conversión. Cuando depositamos sobre ese sistema una capa adicional de sílica, cuya función es de nuevo producir más scattering y regresar la luz no absorbida, pues hemos obtenido hasta 7.4 de eficiencia de conversión. Esta es la mejor eficiencia de conversión que hemos obtenido en nuestro laboratorio, y la máxima reportada a nivel global pues es alrededor de 9.8%. Bueno, entonces todavía tenemos que avanzar más en esta parte. Ya rápidamente, no puedo terminar, tengo que decirles esto porque esta es una cosa muy importante. En el 2009, eso realmente es muy poquito tiempo, apareció un nuevo material que ha causado un revuelo increíble. Es una perovskita, es una estructura cristalina tetragonal que está formada por halogenuros, básicamente plomo, combinado con alguna otra cosa, que están dentro de una matriz orgánica. Entonces es un híbrido, y lo que se ha logrado con ello es sorprendente. Tiene una movilidad, los electrones se pueden mover libremente durante un tiempo mayor, es decir, la movilidad electrónica es muy alta. Eso quiere decir que hay una recombinación más bien lenta. Apareció en el 2009 con eficiencias de conversión del orden del 3.8, hoy día el récord es 22%. El problema de estas perovskitas es que son altamente sensibles a la humedad. Entonces son muy buenas, pero hay problemas que resolver. Entonces esta es la idea, esta es la estructura de una celda convencional, y esta es la estructura cristalina, y bueno, por supuesto que teníamos que entrar en ese negocio de las perovskitas. Lo que hemos hecho ahora en el laboratorio, ya hemos implementado métodos para producir esas celdas de perovskitas, y bueno, y hemos aportado dos cosas. Acabamos de enviar unos resultados para su publicación, es que así se ven las perovskitas cuando se depositan en forma, digamos, la más convencional de acuerdo a la literatura, y lo que uno puede observar pues es un bonche de huecos. Eso reduce la eficiencia en el transporte de carga. Entonces, lo que nosotros introdujimos aquí fueron dos cosas. Le pusimos un solvente adicional para destruir y reacomodar todo esto y evitar los huecos. Encontramos el solvente y encontramos el tiempo adecuado para producir este tipo de estructuras donde los huecos, aquí se ven los pinholes, aquí ya no se ve, y aquí, esta es una foto no muy buena, pero sí se ve cómo se va reduciendo esos defectos. Entonces el asunto de reducir esos defectos mejora el transporte de carga, y con ello, pues la eficiencia de conversión. La siguiente parte que introdujimos, al final del día, esto se trata de extraer carga más rápidamente. Entonces usamos algo que se había venido utilizando en celdas solares, pero en otras aproximaciones. Utilizamos un complejo a base de cobalto, lo dopamos. Este sistema este dispositivo utiliza un transportador de huecos, y
este complejo mejora la disponibilidad de huecos, o sea, mejora el transporte de carga de huecos. Cuando introducimos esto, pues bueno, mejoramos el transporte de carga y con ello obtuvimos un incremento en la eficiencia de conversión mayor al 30%. Eso es un resultado muy interesante. Estamos empezando en Perovskitas y nuestra eficiencia es de 13.3% contra el récord que es 22%, está lejos, pero es alcanzable. Típicamente las publicaciones andan alrededor de 15%, estamos muy, muy cerca. Y bueno, creo que esto les da en general, espero, una idea del potencial que tiene el estudiar propiedades ópticas en nanomateriales en 3 aplicaciones que tienen, que son muy importantes y que en términos generales es algo que a nivel global está ocurriendo en forma muy intensa debido a que el impacto económico del diseño de esos dispositivos pues es increíble. A manera de conclusión, me gustaría que se quedaran con esto. Este es el reto que hay. Hoy lo que se busca, la gente que hace estudios de propiedades ópticas, es obtener eficiencias de 10% en puntos cuánticos, el primer grupo que les mostré, y bueno, para nosotros es alcanzar, ya está superado, el 22% en las perovskitas. Obtener emisión láser en puntos cuánticos, ese es el futuro, porque ahí están las fuentes de